para que comencemos a ver cómo debía quedar ese ejercicio. Entonces, se los voy a poner por acá. ¿Listo? Entonces tenemos, yo no lo hice con todos los nombres, pero sí, este sería como el ejemplo de cómo quedaría. ¿Listo? Tenemos aquí el formato como de semáforo, al lado derecho. Tenemos por acá los colores, listo, en esta columna. Tenemos los porcentajes y tenemos por acá el valor de las ventas que obtuvieron cada uno de esos vendedores durante ese mes. Aquí me preguntaron mucho qué ponían acá, pues yo utilicé esa columna de mes uno como porcentaje, ¿listo? La podían borrar y utilizar otra columna, no había problema. Entonces, la idea era enlazar la cantidad de ventas que obtuvieron en el mes, ¿listo? Esa cantidad de ventas que obtuvieron. Aquí tenemos, este vendió 10 millones, 23, 50, y esos valores se iban a relacionar con un porcentaje de cumplimiento aquí en esta columna de acá, y a la vez iban a relacionar con un color para el formato del semáforo. ¿Listo? ¿Cómo se obtenía esto? Pues yo más o menos les había puesto que se obtenía a través de un condicional, ¿cierto? Entonces, aparte de eso, teníamos que generar estos elementos que tenemos aquí, ¿listo? Estos que tenemos aquí, a través de este, este formato de semáforo que estamos viendo aquí en la pantalla. Listo. Entonces, voy a abrir un documento nuevo y vamos a empezar a trabajar eh, nuestro ejercicio para hacerlo desde el principio, que ustedes vean realmente cómo lo hacemos, paso a paso. Excel no es complicado, pero les digo que si se equivocan en un solo paso, en una sola cosita, durante el desarrollo de una actividad, muy probablemente no van a tener como el resultado que ustedes esperan, ¿no es cierto? Entonces, en esa medida, tienen que ser como muy juiciosos en seguir siempre los pasos que está pidiendo Excel en ese momento. ¿Listo? Entonces ya les voy a compartir el otro documento para que ustedes lo vean. Voy a compartir ya en un momentico. Listo, porque creo que ahí no lo están viendo, deben estar viendo la otra pantalla. Entonces voy a abrir aquí el archivo. Listo, creo que ahí sí lo están viendo. Listo. No está todavía en formato de tabla, ¿cierto? Lo pasé normal. Tenemos la misma información. Ahora, lo primero sería, lo podemos convertir en formato de tabla. Listo. Que sería como, en ese caso, lo más conveniente para que nos quede bien organizado el ejercicio. Yo voy a correr esto un poquito más hacia abajo. Entonces, tenemos los apellidos, los nombres y la cantidad de ventas. Ustedes saben que con control T, oprimiendo las teclas control y T, van a convertir ese rango en una tabla, ¿no es cierto? Van a tener esas celdas en un formato de tabla. Y aquí vamos a ponerle esto que quede en pesos para que sepamos con esa separación de los millones y de los miles cuánto vendió realmente. Cuando lo vemos sin el formato, así es un poquito más complicado. Simplemente nos vamos aquí para este espacio que tenemos en la barra de herramientas del formato y le damos el formato de moneda. Listo, ahí lo tenemos. Y vamos a crear aquí el del mes. Listo. O sea, el porcentaje de cumplimiento que teníamos para esa empresa, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en ese caso tendríamos que, si el vendedor vendió más de 80 millones, tendría un rendimiento del 100%. Si vende más de 60, tendría un rendimiento del 80%. Listo, si vende más de 40 millones, tendría un 70% de rendimiento. eh, Mientras que si vende 30 millones, tendría un rendimiento del 60%. Si vende un poco más de 20 millones, tendría el 50% de rendimiento y lo que hay de ahí para abajo sería un 40%. Esto, ojo, que no sería como un ejercicio
real al 100%, porque obviamente si no vende el vendedor, no tendría un cumplimiento ni siquiera del 40%, sino del 0%. Esto es solo un ejercicio donde tendríamos que aplicar esos condicionales según las condiciones que nos aparecía dentro de la petición, ¿cierto? Para crear ese condicional. Entonces, lo voy a escribir rápidamente. ¿Listo? Voy a escribir por acá y vamos a visualizar cómo es la fórmula. Entonces, miren aquí, en esta barra de funciones, tenemos primero la función sí, ¿no es cierto? Igual sí. Abrimos paréntesis. Aquí este que dice arroba ventas es esta celda que tenemos aquí, listo, la que tiene el valor de las ventas. Y miren la condición, ojo, se trabaja en este caso por rangos. Esto que tiene aquí, este es el mayor que, esto que va a señalar acá, es el mayor que. Entonces, si este valor es mayor que 80 millones, punto y coma, le estoy dando un valor, en este caso operacional, aquí le dije que 1, pero ustedes pueden poner 100%, ojo sin comillas, porque es un valor numérico. Si me lo ponen con comillas, lo coge como un valor de texto y no van a poder hacer operaciones matemáticas con el producto de ese condicional. Yo lo puse con el 1, funciona también con el 100%, no hay problema, pero ojo con las comillas, no hay que ponerlas en este caso. Luego, esta sería la primera condición, ¿no es cierto? Si es unas ventas mayores de 80 millones, tenemos el 100%, en este caso el valor de 1. Punto y coma. Después de punto y coma vamos a poner la otra condición. Entonces, nuevamente, función sí, aquí lo tenemos. Sigue nuevamente la celda de las ventas que ya la habíamos seleccionado. En este caso, en el ejercicio, sería la celda C5. ¿Listo? Ahí está seleccionada como en azulito, la que dice 10 millones. Nos movemos, ¿cierto? Ya tenemos seleccionada la celda y nuevamente la tecla o el símbolo de mayor que, aquí lo vemos, y nos está dando un valor de 60 millones, ¿cierto? Por acá tenemos punto y coma, y si se cumple esa condición de mayor que 60 millones, le vamos a dar 0,8, o sea, un 80%. Listo, miren la sintaxis, si quieren la van anotando a mano o como quieran para que no se les olvide cómo se escriben estas funciones. Miren que yo lo hice en orden descendente, vamos desde el 100%, desde el valor más grande hasta el valor más pequeño. Si ustedes lo hacen desordenado, les puede dar, pero entonces yo creo que va a ser más complicado comprender la fórmula. Es mejor escoger un orden de menor a mayor o de mayor a menor para que les quede más organizado. ¿Listo? Miren que después del 0,8, lo que sería el 80%, va otro punto y coma. Le decimos que si nuevamente la misma celda, en este caso la C5, sería mayor que 40 millones, vamos a dar un 70%, o sea 0,7, y tenemos otro punto y coma. Esto puede ser las veces que ustedes lo requieran, dependiendo de los valores que ustedes tengan en tabla. Aquí tenemos nuevamente, abrimos otra función si, otra de la misma celda, mayor que 30 millones, punto y coma, 0,6, o sea que si vende más de 30 millones le vamos a dar el 60%. Y finalmente tenemos si, nuevamente la misma celda de las ventas, listo, mayor que 20 millones, si es mayor que 20 millones le vamos a dar 0,5, o sea 50%, y finalmente un valor sí falso. Siempre se debe poner el valor sí falso para que la fórmula quede con la estructura que el programa pide. Si ustedes no le ponen ese valor sí falso, cuando ustedes le den enter no les va a arrojar ni 0 ni un valor distinto, simplemente les va a poner falso. Y ese valor, en este caso, si ustedes van a operar después con él, les va a traer, digamos que problemas a la hora de multiplicar, sumar o hacer cualquier operación matemática. Entonces miren que el último fue por descarte, ¿no es cierto? El último valor que quedaba ahí. Entonces después del 0,5%, si no vendió 20 millones, pongámosle por descarte ese 0,4 a los valores que hay inferiores, ¿no es cierto? Los valores que quedaron libres. Miren que están cerrados todos los paréntesis, ¿cierto? Y ojo,
estos rangos de criterios, mayor que 80, mayor que 60, mayor que 40, mayor que 30 y mayor que 20, digamos que dentro de la misma fórmula son acumulativos. O sea que el primero que tenemos mayor que 80 va de 80 a 100, ¿no es cierto? Entre comillas, o 80 hasta infinito. Luego vamos con el de mayor que 60. Como está dentro de la misma fórmula, no va a tener ninguna interferencia con ese 80. O sea, el programa ya sabe que tiene que ir de 60 a 79 millones de pesos, ¿no es cierto? Ya de 80 para adelante seguiría con el otro porcentaje. Entonces, miren, la escritura aquí, aunque todos son mayores, ¿cierto? No van a generar ninguna interferencia porque están escritos dentro de la misma fórmula. Entonces él reconoce de qué rango a qué rango va cada uno de esos porcentajes. ¿Listo? Entonces ahí lo tenemos, el primer condicional. Aquí todavía está con el valor operacional. Simplemente seleccionamos las celdas y le decimos que nos lo convierta en porcentaje. ¿Listo? Como les dije anteriormente, tampoco es necesario hacerlo así. También pueden poner ahí directamente el porcentaje, pero no lo pongan dentro de comillas. Ahora, vamos a hacer la otra fórmula que está relacionada con el color. A cada uno de los porcentajes le correspondía un color para ese formato de semáforo, ¿no es cierto? Entonces, la fórmula muy similar a la que teníamos anteriormente en esta columna de mes 1, ¿cierto? Pero es mucho más corta porque aquí estamos enlazando directamente unos rangos de porcentaje con unos colores. Entonces, sería, miren que son una función sí dentro de otra función sí, como teníamos anteriormente, y le vamos a decir igual sí, ¿cierto? Siempre empezamos así. Entonces, aquí donde dice arroba mes 1 sería esta celda que le está seleccionando, en este caso sería la celda D5, ¿cierto? Mayor que 0,8, 80%, punto y coma, le vamos a dar un valor de verde, aquí lo estamos viendo, ese sí entre comillas porque es texto, punto y coma, abrimos nuevamente la función sí, seleccionamos la misma celda, ¿cierto? La celda D5 en este caso, mayor que 0,6, le vamos a decir que sea amarillo, aquí nuevamente la función sí, después del punto y coma, seleccionamos otra vez la celda de 5 mayor que 0,4, o sea en este caso 40%, punto y coma. Vamos a poner el valor de naranja, o sea que si es mayor del 40%, o le vamos a dar el color anaranjado, y si no cumple ninguna de las anteriores, o sea del 0 al 0,39 le vamos a dar el color rojo, ¿no es cierto? Entonces ese sería el valor sí falso. Es como el valor por descarte, ¿cierto? El último valor que se deja ahí reservado y no habría que hacerle otra función sí, ¿cierto? Entonces ahí lo tenemos. Miren la sintaxis de esa función, parecida a la anterior, pero mucho más corta en este caso porque los criterios en este sentido eran un poco más sencillos, ¿no es cierto? Entonces, si quieren, tomen el pantallazo o vayanla anotando. Igual yo veo que lo están haciendo bien, ¿no es cierto? Hay temas de pronto de organización, de que a veces ponen un valor intermedio al principio, al final ponen el valor más grande y así, pero ya, pues, mejor dicho, ya veo que lo están como entendiendo cómo es la dinámica de esas funciones condicionales. Entonces, aquí le voy a dar Enter y tenemos que para cada color entonces nos está arrojando, en este caso, un porcentaje, ¿no es cierto? Para cada porcentaje hay un color específico. Si ustedes quieren ser más específicos aquí, ¿cierto? Ustedes le podrían dar 0,79 en este caso, 79,9% para que incluya ese 80% dentro del verde. O podrían ponerle aquí no solo mayor, sino mayor o igual, que se escribiría así, ¿cierto? Para incluir el valor del 80%. Entonces, hay varias posibilidades dentro de esas funciones, dentro de esas sintaxis que son aceptadas. Entonces, aquí tenemos esta primera parte, esta es la tabla, ya la tenemos lista.
Vamos entonces a empezar a crear lo que es el gráfico. Es muy importante generar un espacio que esté libre para empezar a hacer esa gráfica de semáforo. Listo. Entonces, aquí le vamos a quitar la cuadrícula de esto, vamos a combinar estas celdas. Lo voy a hacer solo con algunos para que no nos demoremos y podamos ver el caso de uno de los ejercicios que me enviaron, que tiene un pequeño error en la formulación y que hizo que no quedara bien el ejercicio. Listo. Entonces, nos vamos a ir aquí para insertar. Vamos a insertar una forma que nos guste. En este caso, digamos que aquí vamos a hacer un círculo. Vamos a dejar el círculo por acá, ¿cierto? Y vamos a abrir aquí otra hoja, listo. Entonces, pues estamos en la hoja 1, creamos la hoja 2, la voy a poner un poquito más pequeño y lo vamos a pasar aquí a estas celdas de la hoja 2. Entonces, vamos a ampliar un poquito estas celdas para que nos reciba el botoncito que estamos creando y vamos a pegar por acá el botón. Listo. Entonces, tenemos por acá un botón. Vamos a crearlo varias veces. Entonces son 4 colores. Los vamos a ubicar por acá. Y lo que vamos a hacer es, si queremos alinearlos, lo que hacemos es seleccionarlos todos al mismo tiempo. Entonces le doy clic al primero, tecla Shift sostenida y voy dando clic a los demás elementos que voy a seleccionar. ¿Cierto? Y tengo seleccionados los 4 círculos, me voy para formato, le puedo decir aquí en formato que me los alinee de manera horizontal y que me haga una distribución horizontal. Listo, ahí quedaron todos repartiditos en la misma posición. Luego le vamos a dar unos colores, en este caso verde, por aquí le podemos dar amarillo, este sería el anaranjado, si pongámosle ese anaranjado, aunque está todavía muy amarilloso, y este rojo. Listo. Los podemos seleccionar nuevamente, los podemos volver con un pequeño efecto en 3 dimensiones, ¿cierto? Que queden como unos botoncitos. Ustedes ya, eso ya es de gusto personal. Aquí los tenemos ya como en 3 dimensiones y lo que vamos a hacer es nombrar estas celdas. Ojo que uno de los errores comunes que ocurrió en estos ejercicios de por qué no cambiaba los colores cuando lo pasaban al gráfico está relacionado con este tema de nombrar las celdas. Entonces estaban nombrando el círculo cuando realmente había que nombrar la celda. Entonces seleccionamos la celda, ojo la celda, y nos vamos para fórmulas y le vamos a asignar un nombre. En este caso, el nombre sería verde. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí tenemos que este sería amarillo. Damos enter. Aquí también es anaranjado o naranja, como lo hayamos copiado en nuestra fórmula. Y el último sería el rojo. Listo. Entonces le vamos a dar rojo por acá. Y ya las tenemos nombradas. Ojo, nombradas las celdas, no los botones. Esos botones se siguen llamando elipse 1, 2, 3 y 4. ¿Qué pasa? En Excel, vemos que el espacio está dividido en esas celdas y cada cosa que quede dentro de una celda es una información que ella va a contener, independiente de que sea texto, de que sea un formato numérico, una fecha o un elemento gráfico como estos botones que estamos creando. Entonces está enlazado directamente con la celda. Entonces, ¿por qué debemos nombrar la celda? Porque cuando lo voy a pasar nuevamente aquí a mi hoja 1, lo que voy a copiar no es el botón, ¿no es cierto? No es el círculo, sino la celda. Esa celda la voy a copiar normal con control C, miren que es la celda. Regreso aquí y cuando la pego, me voy para inicio. ¿Listo? Y le vamos a decir que me pegue la imagen vinculada. Miren, aquí en el menú de pegar, el último dice otras opciones de pegado, imagen vinculada. Ahí él me trae esa figura que estaba incluida dentro de la celda. ¿Listo? O sea, lo que estamos viendo ahí es la celda con el botón.
más no estamos viendo el botón solo. Por aquí hay algo muy particular y es que si ustedes ven, aunque está muy tenue, se logra apreciar como el borde de la celda. Si ustedes no quieren que se vea ese borde ahí, aquí se van para la hoja 2 y en vista le pueden quitar las líneas de cuadrícula a la hoja. Listo, cuando ustedes pasan aquí ya no ven esa línea de cuadrícula. Ahí lo tenemos. Ese sería el primer paso. Digamos que lo vamos a hacer con los 4 primeros, entonces vamos a pasar por acá 4 botones de estos. Los podemos aquí igual alinear. Listo. Igual lo que parece un botón realmente es la celda. Entonces, pues digamos que da el efecto como si estuviéramos pasando la forma, pero realmente es un reflejo de la celda que tenemos en la otra hoja. Aquí los estoy distribuyendo. Aquí tenemos los colores. Recuerden que era un botón por cada uno de los vendedores. Aquí tenemos 4 botones para el ejemplo. ¿Listo? Todavía están verdes. ¿Por qué? Porque tenemos que primero relacionar los nombres, en este caso los apellidos, con la columna de los colores. La fórmula es muy sencilla, pero también hay que tener mucho cuidado al escribirla. Nos vamos nuevamente para fórmulas, le decimos asignar nombre, ahí nos aparece el nombre o el apellido del vendedor, en este caso Burgos, y aquí abajo se refiere a hoja 1, celda A5. La vamos a cambiar por esta fórmula que se llama indirecto. Listo. Esa fórmula funciona o esa función funciona también dentro de la hoja de cálculo. Esto sirve para encontrar índices o nombres dentro de una base de datos. Aquí voy a seleccionar esta celda, listo, la que está al frente de Burgos, la que tiene el color, que sería la E5. Cierro paréntesis y podemos entonces, yo aquí lo voy a copiar con control C y le vamos a dar a aceptar. ¿Listo? Vamos a pasar para Villegas. Entonces le vamos a dar asignar nombre. Aquí abajito entonces reemplazamos con esta fórmula y aquí donde dice E5 vamos a tener como E6. ¿Listo? Vamos a pasar a Fernández. Entonces ahí tenemos la ventanita de Fernández. Reemplazamos. Aquí ya no tenemos la E5 sino la E7. Vamos a aceptar la de Ramírez. Entonces copiamos aquí nuevamente la fórmula, indirecto, hoja E5, lo reemplazamos por el 8. Entonces, así vamos haciendo el reemplazo. Aquí yo tengo solo 4, les creé 4 botones, pero se haría para el resto de vendedores. Listo. Muy importante que cuando hagan el ejercicio aquí no utilicen las teclas de las flechas. Listo, porque se va a empezar a mover aquí el seleccionador de las celdas y les va a crear como una fórmula mal hecha, ¿cierto? Entonces aquí simplemente vamos a relacionar esta celda con, vamos a ponerlo por aquí, con el valor de Burgos. ¿Listo? Entonces seleccionamos a Burgos, le damos Enter y ahí cambia de color. Si Burgos vende más, y esto es como para verificar, le vamos a poner aquí más ceros. Digamos que vendió 10.000 millones de pesos, el vendedor estrella, miren que aquí se volvió verde el botón, ¿no es cierto? Entonces, vamos enlazando. Aquí entonces ya sería Villegas. Vamos a pasar a Villegas. Damos Enter. Aquí vamos a pasar a Fernández. Entonces reemplazamos el valor. Fernández. Damos Enter. Aquí me aparece una referencia no válida. Entonces vamos a ver por qué no me está dejando crear esta referencia. Vamos a ver aquí en este apartado. Me aparece naranja. Ah, ya sé por qué. Entonces miren que aquí yo escribí mal el nombre, entonces me toca reasignarle el nombre a esta celda. Vamos a buscarlo por acá. Miren que me aparece amarillo, ¿cierto? Entonces fue un error muy bobo, pero que a la final no me deja crear la relación. Entonces le vamos a dar eliminar.
Entonces entramos aquí por administrador de nombres, seleccionamos el nombre que no esté bien y le damos eliminar. Listo, yo lo eliminé y voy a asignar nuevamente aquí a amarillo. Listo. Vamos a escribir bien, amarillo, y le damos a aceptar. Listo. Entonces, ahora vamos nuevamente a ver si la referencia nos cambia. Entonces, nuevamente Fernández. Y ahí sí nos cambió. Listo. Luego sigue el de Ramírez. Ramírez. Damos Enter y ahí nos cambia el color. Listo, así se haría con el resto de los nombres. Miren que por esa E que yo había puesto mal, que había escrito mal en el color amarillo, cuando venimos aquí y ponemos la fórmula, nos va a aparecer que hay una referencia no válida. ¿Por qué? Porque tenemos aquí que este nombre que tenemos acá está relacionado con este color, ¿cierto? Y ese color que tenemos acá está relacionado también con el nombre que le otorgamos a estas celdas que tenemos aquí. Como esas celdas son las que realmente contienen el botón, es lo que hace cambiar los colores que tenemos aquí. Entonces, digamos que ese era el ejercicio que debían hacer en este caso para que pudiera cambiar de color. Como les mostré, si yo a esta Eliana Ramírez le doy, digamos que vende mucho más, entonces miren que aquí quedó verde. Y ahora el tema de las etiquetas. Muy importante saber que siempre se funciona con los nombres de las celdas, ¿no es cierto? Y sus valores que contienen. Eso aplica para cualquier elemento que ustedes tengan. En este caso, yo puedo entonces crear aquí un cuadro de texto, ¿listo? Y no va a escribir aquí donde está titilando el cursor, ¿no es cierto? No va a ir para la barra de funciones y le va a decir que sea igual aquí al valor de esta celda de Burgos. Le doy Enter, listo. Bueno, ahí me apareció, bueno, seleccioné en este caso esa celda, pero como está dentro de una tabla, entonces no me apareció. Si no les aparece, entonces ponen Burgos. A ver si nos da así. Esperemos que nos cargue. Bueno, en este caso no cargó. Ya lo voy a volver a hacer para que nos salga bien hecho el ejercicio. Listo. Entonces, vamos a crear nuevamente. A ver qué es lo que me está interfiriendo acá. Vamos a crear nuevamente el cuadro de texto. Esto le vamos a decir que sea igual a esta celda y le damos Enter. Ahora sí. Entonces miren que ahí me aparece el valor de Burgos. Listo. Todo lo que yo escribo acá se va a ver reflejado en este cuadro de texto. ¿Qué cuadro de texto? Pues yo le puedo cambiar un poco la apariencia, ¿cierto? Le podemos poner por acá Burgos grande. Nos podemos ir para formato. Podemos quitar el fondo. Podemos quitar el contorno y le podemos dar, por ejemplo, efectos de reflexión, de sombra, para que quede como en 3 dimensiones. Ahí estamos viendo. Y aquí con esta, entonces yo puedo copiar varias veces el mismo y aprovechar la fórmula que ya creamos. En este caso, la relación entre el nombre y la celda, ¿no es cierto? Entonces, en este caso tenemos que en la función está enlazada con la celda A5. Yo le puedo decir que me lo enlace con la A6. Simplemente reemplazo aquí en la barra de función y él va a reconocer inmediatamente qué es lo que yo le estoy pidiendo, listo. Que solo reemplazo el nombre, aquí el 5 por el 8 y me va a crear la condición que yo le estoy exigiendo al programa. Entonces vamos a volverlo igual a este tiene letra 20, entonces le podemos poner más o menos la misma letra. Entonces, hay unos que no caben, entonces pues ahí los vamos organizando de a poco. Vamos a poner este más pequeño, ¿cierto? Como para darle presentación al ejercicio. Aquí lo tenemos, vamos a centrar esto por acá, este por acá y este por acá. Ya lo que sigue es más de carpintería, de organizar la información que quede estéticamente, digamos que agradable. Vamos a ponerle aquí también que todos queden con el efecto de reflexión.
Tenemos aquí, a darle este. Y ahí vemos cómo va cobrando como vida ese formato de semáforo, ¿no es cierto? Si vamos a poner lo de los porcentajes, entonces, mismo ejercicio. Yo puedo copiar este que ya creé, ¿listo? O puedo crear por acá una forma nueva, podemos crear una forma nueva. Listo, le vamos a dar inicio, perdón, aquí en insertar. Podemos crear otra forma. Vemos que le vamos a hacer un circulito por acá. Y le vamos a dar una apariencia que inclusive puede ser un poco transparente. Hagámoselo así como grisecito. Vamos a ver si, no, en este caso no tiene transparencia. O sea, bueno, pongámoslo con este. Listo. Entonces, a esto yo le puedo escribir el valor. Vamos a ver si me da porque a veces es un poco complicado, pero si nos da, nos va a aparecer el valor dentro del círculo. Le damos, ahí nos apareció el 40, voy a ponerlo un poco más grande. Listo, y ahí lo vemos. Estamos viendo el 40%. Puede ser para cualquier forma, pero si ustedes lo relacionan con el valor de una celda, les va a aparecer el valor. Listo. Vamos aquí a intentar ponerlo más bonito. Aquí le vamos a poner negrita. Ponerlo aquí así. Pues realmente aquí lo único que necesito es como el porcentaje, entonces solo va a pasar el porcentaje. Ahí tendríamos el 40. Vamos a copiarlo y a pegarlo varias veces. Tiene algo muy incómodo y es que cada que yo aquí cambie el valor de la celda, por ejemplo aquí ya no sería de 5 sino de 6, él va a cambiar el formato que lo va a relacionar directamente con el formato con el que escribimos en la celda original. Pero simplemente venimos aquí y le damos el formato que nosotros queramos, ¿no es cierto? Que quede con negrita, que quede un poquito más grande. Vamos a centrar este para que quede adentro. Ahí vemos que vamos organizando nuestro gráfico y lo que me refería con un formato condicional creado manualmente es esto. Estamos con un condicional condicionando, ¿cierto? Valga la redundancia, cada uno de estos valores, tanto colores como nombres y porcentajes, a la tabla que tenemos acá. Entonces, si yo, por ejemplo, a este señor de acá, Burgos, le subo aquí el valor de las ventas, digamos que vendió más, miren que automáticamente, ¿qué pasa? Pasó de ser un 40% rojo a ser 100% verde, ¿cierto? Entonces son valores que también son dinámicos, van acompañando la tabla que tenemos ahí. Por acá entonces, también les pedía que hicieran un formato condicional con los estándares del programa. Ese formato condicional está aquí en la barra de herramientas en inicio. Aquí ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran. Si quieren símbolos, tiene símbolos los que ustedes quieran. Entonces, si está bien, si está mal, si está regular, ¿cierto? Entonces, aquí hay varios símbolos. También tenemos unas escalas de colores. Vamos a poner por acá una escala de color. Entonces, este, por ejemplo, este condicional está dado desde el valor más pequeño hasta el valor más grande. Como el rango que tenemos aquí va desde un valor de 10 millones hasta uno de 1000 millones, hay un rango muy extenso, entonces casi ninguno nos quedó en verde aquí en el... Pero si yo a esto le doy a darle, vamos a darle otro cero, ahí lo tenemos. Entonces, miren que empieza a variar la tabla en función de los rangos que tenemos ahí, desde el valor más pequeño hasta el más grande, ¿no es cierto? Entonces, aquí también lo podríamos organizar gráficamente. Otra cosa que tiene muy importante es esta barra de datos, que es como un gráfico de barras, que ustedes pueden ver ahí, ¿cierto? Este lo voy a utilizar en este de acá para que sea como más coherente con la gráfica que estoy haciendo. Entonces, miren que los que tienen 100%, la barrita está llena. Miren que el 50 está hasta la mitad, el 40, el 70. Eso también es información gráfica con un formato condicional, muy importante para hacerlo en un informe, ¿cierto? Todo esto ayuda, son ayudas visuales para
digerir mejor como esa información y comprenderla mejor. Ya el tema de ustedes, digamos que cambiarle el color y todo eso era secundario. Muy bueno que lo empiecen a aplicar en la medida que realmente casi todas las cosas entran por los ojos, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes presentan un informe, la gente también va a estar pendiente en gran medida de cómo se ve ese informe, ¿cierto? Entonces, si la información es estéticamente agradable, pues obviamente cuando hagan la presentación la gente se va a ver como más atraída a lo que ustedes están mostrando ahí, ¿cierto? Entonces yo a esto pues también a la tabla como tal le podría cambiar el diseño, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos más o menos como la información organizada. Listo, ese es el ejercicio. Les voy a compartir un ejercicio que me mandó uno de ustedes que lo hizo muy bien, pero falló en una cosita. ¿Listo? Entonces, vamos a visualizarlo porque es importante saber cómo solucionar esos problemas. A todos nos pasa que cuando estamos trabajando en Excel, cualquier cosa hace que se nos tire en toda la fórmula o todo el proceso que estamos viendo. ¿Listo? Entonces, por aquí lo que tenemos es que se aplicaron los condicionales muy bien, están excelente la escritura de la sintaxis. ¿Qué pasó con los botones? Yo aquí tengo el botón y cuando le doy igual, ¿cierto? Y busco a Burgos y lo selecciono, ¿ven? Que me aparece nuevamente referencia no válida, ¿cierto? Ahí me va a dejar hasta que yo decida darle escape, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si le doy Villegas y lo selecciono, y también me aparece referencia no válida. ¿Listo? Entonces, ¿qué puede pasar en estos casos? Primero, vamos a revisar la hoja 2. ¿Listo? Ojo que no les estoy poniendo nota mala. Esto es para que sepan cómo corregir ese tipo de problema. Cuando vengo aquí, veo que la celda no tiene el nombre, ¿cierto? Me aparece como A1, B1, C1 y D1. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar por acá. Esto es cuando a ustedes les pase que no les esté dando el ejercicio, cómo pueden solucionar esos problemas específicos ligados con las referencias de las celdas. Entonces, vamos a visualizar aquí en el administrador de nombres. Efectivamente, tenemos que hay color amarillo, por acá tenemos un rojo, naranja. Vamos a ver si está el verde está por acá. Pero miren que está enlazado a la cara sonriente. Por acá tenemos otra cara sonriente, ¿cierto? Por acá otra que dice sonriente, pero está como triste. Y la última, ¿cierto? Que también es cara sonriente 7. Miren que está enlazado con el botón, pero no con la celda. En ese caso, entonces, tenemos que eliminar, aquí en el administrador de nombres los tengo seleccionados, eliminar las referencias. ¿Listo? ¿Con qué objetivo? De poder renombrar las celdas con esos mismos atributos, en este caso verde, amarillo. Vamos a pasar aquí al naranja. Y finalmente el rojo. Listo, miren que se soluciona fácil, pero a veces, como no sabían ustedes cómo corregir ese tipo de pasos, obviamente les va a generar, digamos que un poco de dificultad. Vamos a ver si el pegado está bien hecho, si es la celda realmente lo que está aquí pegado, y le vamos a decir que nos ponga aquí a Burgos. Entonces, al parecer todavía, bueno, aquí me salió una cosa más. Miren que ahí ya finalmente pudimos enlazar los nombres con los botones. ¿Listo? Miren que esa era la solución que se debía plantear. ¿Listo? Entonces, si tienen ese mismo problema, que yo sé que a muchos les pasó, ya saben cómo hacerlo. Aquí, por ejemplo, naranja, puede ser que yo lo haya escrito mal. Entonces, todas esas referencias, cuando les salga un error, corrijan en el administrador de nombres aquí y miren las referencias cómo están puestas, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, amarillo ya me aparece enlazado una celda. Ahorita me aparecía enlazado con qué?
con la cara sonriente, y así sucesivamente. Eso es lo que tenemos que ir buscando, ¿no es cierto? Entonces, esa sería la solución en este caso. Sé que a muchos les pasó. De todas maneras, me alegra saber que los condicionales ya los estén escribiendo bien, porque en gran medida, cuando ustedes trabajan con macros o trabajan en Excel, todo se va a centrar en este trabajo de condicionales. Vamos a ver entonces el tema de matemática financiera. 5 fórmulas simples, es una introducción que nos van a permitir hacer operaciones financieras, digamos que sencillas, para conocer la tasa de interés, conocer el valor presente, valor futuro. Y por ejemplo, si ustedes hacen un préstamo, saber cuánto en cada cuota están pagando de intereses y cuánto están pagando a capital. Entonces, son unas fórmulas muy sencillas. ¿Listo? Entonces, tenemos, en el caso del valor actual, espero que lo estén viendo ahí, el valor actual es, en este caso, digamos que ustedes van a meter a un fondo de inversión, un CDT o alguna cosa de esas en un banco, un valor específico, ¿no es cierto? Ese valor tiene, a ustedes les van a dar mensual una tasa de interés, ¿no es cierto? O sea que les va a rentar una tasa de interés mensual durante el periodo que ustedes quieran tener la plata dentro del fondo y está enlazado a un valor futuro, ¿no es cierto? Entonces digamos que en este caso no tenemos esto de acá, ¿listo? Tenemos estos valores de acá. Simplemente vamos a trabajar con el valor futuro, ¿cierto? El número de periodos y la tasa de interés. Entonces, si yo quiero dentro de 20 meses tener 25 millones de pesos con una tasa del 2%, ¿cuánto debo ingresar hoy a ese fondo para poder retirar el dinero que deseo? En este caso, los 25 millones. Entonces, ahí tendríamos que hallar el valor actual con base al valor futuro que deseamos. Entonces, la fórmula es muy sencilla. Estas fórmulas financieras casi que les dicen qué es lo que tienen que poner en cada uno de los datos. Entonces, valor actual se escribe VA. Listo, ahí está, sale siempre de primero. Y cuando le damos VA, me va a poner, seleccióneme dónde está la tasa. Entonces, seleccionamos la tasa. Este NPER sería el número de periodos. Listo. En pago, en este caso, como no se están haciendo pagos mensuales, sino que vamos a poner un valor, ¿cierto? Vamos a invertir un valor total, ¿cierto? Desde el día de hoy, pues no va a haber pagos mensuales. Entonces, simplemente cerramos el punto y coma y ahí nos aparece el valor futuro. ¿Listo? Aquí, este valor es opcional si es vencido o si es a principio de mes, ¿no es cierto? Entonces, si quieren al final del periodo, o sea, si es vencido, 0, o si es al principio del periodo, 1. Entonces, verán si lo ponen. En este caso, si no lo quieren poner, quitan el punto y coma, cierran el paréntesis y le dan enter. ¿Listo? Entonces, quiere decir que si ustedes quieren tener en un futuro 25 millones, ¿cierto? En 20 meses, con esta tasa de interés, deben hoy invertir 16.824.283,33 pesos. Listo, este sería el valor y siempre les aparece, en este caso sería rojo porque es un egreso, ¿no es cierto? Ustedes están sacando plata. Ustedes están sacando plata para meterla en ese fondo de inversión o en, ¿cierto? No sé, digamos que un CDT o alguna cosa así, ¿cierto? Entonces, aquí les aparece como egreso, les aparece rojo y con un menos. ¿Listo? La otra situación que es, digamos que contraria a lo que acabamos de hacer, es hallar el valor futuro, ¿cierto? Entonces, el valor futuro es, digamos que si yo el día de hoy eh, meto, en este caso, 3 millones de pesos a CCDT, ¿cierto? Y lo meto en un periodo de 16 meses y ese fondo mensual me está rentando 5%, ¿cuánto voy a obtener en el futuro? ¿Cierto? Dentro de 16 meses, ¿cuánto voy a poder retirar? Entonces, si tengo hoy 3 millones de pesos en ese fondo, dentro de 16 meses, ¿cuánto tendré con esa tasa de interés? Pues hacemos la fórmula, en este caso sería VF,
¿Listo? Y empezamos, miren que tiene nuevamente cada uno de los valores organizados. Tasa de interés, número de periodos. Aquí en este caso el de pagos pues, no nos interesa, entonces cerramos el punto y coma y le ponemos el valor actual o el valor presente. Cerramos y le damos Enter. Listo, entonces, si ustedes hoy en ese fondo invierten 3 millones de pesos, dentro de 16 meses van a tener 6.548.000 pesos. Miren que las fórmulas no son difíciles de aplicar, ¿cierto? Esto sirve para inclusive llevar finanzas personales, conocer, digamos, si ustedes van a hacer un préstamo con un banco, una entidad bancaria, cuáles son las condiciones que les están ofreciendo, ¿no es cierto? Aquí tenemos el valor de pago, listo, este sí tiene que ver con una cuota, entonces muy importante saber, ¿cierto? Aquí tenemos una tasa de interés, tenemos un número de periodos y tenemos un valor futuro, ¿cierto? Entonces, aquí se pone en el valor futuro o se puede poner en el valor presente, no habría, digamos que problema, ¿cierto? Pero a la final lo que nosotros vamos a pagar es estos 20 millones de pesos, ¿cierto? Durante un periodo de 10 meses y una tasa de interés del 2%. Entonces, ¿cuánto tengo que pagar mensual para poder pagar esos 20 millones en ese periodo de 10 meses? Entonces, le vamos a dar aquí pago, igual pago, listo. Ahí lo tenemos. Miren que es la misma situación de ahora. Nos va a mostrar qué es lo que debemos poner. Entonces, siempre organizamos la tasa que nos están ofreciendo, el número de periodos. Espérenme que me equivoqué aquí en una cosa. Vamos a volver a escribir la fórmula. Esperemos que nadie me cierre aquí el programa. Listo. Entonces, vamos a volver a escribir. A ver, listo. Entonces, vamos a dar igual. Vamos a decir que vamos a conocer nuestro pago mensual, ¿cierto? Estos son tasas fijas, entonces, o cuotas fijas. Entonces, vamos a empezar con tasa, vamos a empezar con número de periodos. Aquí en el valor actual lo podemos cerrar, no hay problema, y vamos a trabajar con el valor futuro. Aquí igual le podemos decir que sea con el mes vencido. Listo. Cerramos paréntesis, le damos enter y ahí tenemos nuestra cuota fija, ¿cierto? Que debemos pagar mes tras mes durante ese periodo de 10 meses para alcanzar a pagar los 20 millones de pesos que nos prestaron. ¿Listo? Entonces miren que podemos conocer la situación de un préstamo, cómo se va desarrollando mensualmente. Aquí también podemos conocer la tasa de interés. ¿Listo? Aquí tenemos un número de periodos, tenemos un pago y tenemos un valor futuro. ¿Listo? Entonces, sencillamente le vamos a decir que nos busque la tasa de interés. Miren que la fórmula también va acompañando como lo que deseamos encontrar. Entonces le damos tasa, damos doble clic y empezamos. Número de periodos. ¿Listo? Por acá, el pago. ¿Listo? Si no tenemos valor actual, pues le vamos a dar el valor futuro. Cerramos el paréntesis y le damos enter. ¿Listo? Aquí entonces podemos ver que la tasa de interés mensual, en este caso sería del 9%, que es una tasa muy alta. ¿Listo? También podemos saber aquí con estas fórmulas, mes tras mes, cómo se va comportando el pago de intereses y de capital. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos unas condiciones dadas, como lo veíamos ahora en el valor del pago. Vamos a hacer un préstamo de 600 millones de pesos en un periodo de 10 años. ¿Listo? Y por acá tenemos una tasa de interés del 8%. ¿Listo? Pero esta tasa puede ser anual, puede ser trimestral o puede ser mensual. Entonces, si quiero conocer la situación mensual, como aquí me está indicando, en este caso, 8% anual, aquí les voy a mostrar en esta fórmula cómo lo debemos hacer. Entonces, aquí vemos que hay unas divisiones y unas multiplicaciones, ¿cierto? Entonces, muy sencillo, le vamos a decir pago, ¿listo? Y la tasa, el valor de la tasa la vamos a dividir entre 12, que serían los 12 meses
del año, punto y coma, el número de periodos que está en años. Ese número de periodos lo vamos a multiplicar, esto se puede hacer por 12, que sería 10 años, cada año tiene 12 meses, entonces vamos a multiplicar 12 por 10 para saber la cantidad de periodos reales que vamos a estar pagando ese préstamo. ¿Listo? Punto y coma. Vamos a darle aquí el valor actual. Aquí le podemos poner a final de periodo, cerramos y le damos Enter. O sea que mensualmente nosotros tendríamos que pagar 7.279.656 pesos. ¿Listo? Entonces, aquí lo tenemos, qué es lo que debemos pagar. ¿Listo? Por acá entonces tenemos otras fórmulas que son el pago de intereses y el pago principal. Entonces, las fórmulas muy similares. Entonces, yo le voy a dar pago, intereses. ¿Listo? Lo mismo, la tasa, dividimos entre 12, punto y coma, número de periodos. Bueno, el periodo en el que estamos, digamos que el periodo 1 para el mes 1. ¿Listo? Vamos a poner aquí, vamos a decir número de periodos por 12. Vamos a ponerlo por 12, punto y coma, valor actual. Aquí cerramos este, valor futuro no lo vamos a utilizar. Cerramos aquí y ahí nos está dando el valor que estamos pagando, en este caso de intereses. Si va a hacer a conocer el pago de capital, entonces le vamos a dar pago principal. Listo, y lo mismo, nos va a pedir la tasa. Esa tasa va a estar dividida entre 12, punto y coma, el periodo en este caso 1, para el mes 1, punto y coma. Aquí entonces el número de periodos por 12, vamos a multiplicarlo por 12, punto y coma, vamos a dar el valor actual, cerramos aquí, le decimos final de periodo, cerramos y le damos Enter. ¿Listo? Siempre aparece así porque son egresos, ¿no es cierto? Es lo que estamos pagando del préstamo. Entonces aparece en rojito y en menos. Si yo sumo esto, si yo hago la autosuma, va a aparecer el valor fijo mensual que estoy pagando. Si finalmente vamos por aquí a reemplazar ciertos valores, ¿listo? Si lo quiero conocer para el periodo 2, ¿listo? Entonces, bueno, aquí ha ocurrido bueno, se los voy a mostrar acá, en este mismo. Aquí nosotros seleccionamos el periodo 1, ¿no es cierto? Si yo voy a seleccionar el periodo 2, o sea, el mes 2, y le doy Enter, lo mismo hago con este. Listo, vamos a cambiar aquí el mes 1 por el mes 2. Miren que el valor también varía. Entonces, antes teníamos 4 millones de pesos a intereses en el primer mes, en el segundo mes estaríamos pagando 3.978.000. Listo. Aquí el valor también varía. ¿Por qué? Porque como es una cuota fija mensual, aquí estos valores van variando, van bajando los intereses y se va volviendo, digamos que más grande el aporte a ese capital, pero siempre se va a mantener sobre esa cuota de 7.279.000 pesos. ¿Listo? Entonces, yo les voy a poner unos ejercicios simples sobre esto. No van a ser muy largos porque ya vieron que las fórmulas es simplemente organizar bien las celdas, ¿cierto? Tasa, periodos, pago, valor futuro, valor actual, dependiendo de lo que estén haciendo, lo vamos a hacer. Y también tengo un link con una pequeña prueba. Eso no quiere decir que pierdan o ganen, pero está relacionada con Excel, con la escritura de los condicionales, con los comandos de teclado. La hice esta semana, entonces les voy a mandar el link para que lo puedan desarrollar. Cuando terminen la prueba, que se demora más o menos 5 minutos, le toman un pantallazo a cuánto sacaron. Si quieren, lo pueden hacer varias veces hasta que lo hagan bien. Y si me lo mandan al correo junto con el ejercicio que les voy a poner de estos ejercicios de matemática financiera. Igual miren que es fácil, ¿cierto? Estas fórmulas son más sencillas que los condicionales. De hecho, nos está diciendo qué es lo que necesitamos
Entonces no hay pierde, listo. Ya saben, les mostré cómo hacíamos ese ejercicio que tenían para hoy, porque realmente me interesa que conozcan esos condicionales, que sepan que hay muchas posibilidades para trabajar con ellos. Y los que no lo han presentado, ya saben, hasta mañana al mediodía tienen plazo. Pueden ver el video, yo intento montarlo ahora. Listo, si tienen algún inconveniente, porque sé que a veces el computador falla, o ustedes a veces estaban en computadores que les prestan, o el internet o alguna cosa no está funcionando y se les dificulta hacer las entregas, me avisan, listo, que no tengo problema. Yo entiendo que a veces la situación en la que estamos no es fácil y no tenemos los recursos a mano. Entonces, en ese sentido, yo los puedo esperar, no es para que se estresen tampoco, sino que me van avisando qué es lo que les va pasando con los trabajos. Listo. Entonces, muchachos, cuídense mucho y nos vemos dentro de 8 días. Listo. Entonces, ya saben, me van entregando los trabajos y ya les envié como la explicación y ya, pues básicamente eso sería todo. Entonces, cuídense mucho y nos vemos dentro de 8 días.